función, perfecto. Y nos aparece aquí ayuda, bienvenido, casa y dados, que fue el nuevo función que añadimos. Hola chicos, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy nos encontramos con un video más y un video muy bueno porque vamos a aprender a hacer comandos personalizados que se ejecuten base a functions. Y bueno, quiero decir unas cuantas cosas importantes sobre este método de ejecutar comandos personalizados. Pero bueno, básicamente quiero dar una pequeña definición antes de nada para que así sepan a qué me refiero. Y tengo que decir algo antes de nada, y es que todo esto lo vamos a hacer desde un teléfono Android, lo cual obviamente a todos nosotros se nos hará mucho más sencillo, así que conste que lo vamos a hacer por un teléfono Android. Ahora, si no lo quieres hacer desde ahí, bueno, pues puedes usar una aplicación que se llama The Bridge, que es una aplicación para teléfono, para PC. Entonces, ten en cuenta que si no quieres hacerlo por ahí, puedes usar esa aplicación, que de igual manera la dejaré en la descripción, pero los videos los tendrás que buscar tú mismo. Aún así, bueno, vamos a empezar y quiero dar una pequeña definición, y es que lo que vamos a usar para esto son los functions, y los functions nos sirven para ejecutar varios comandos a la vez sin tener que tenerlos en el mundo para poder ejecutarlos. Por ejemplo, si yo quisiera que un comando me hiciera un TP y que me diera una elitra y que también me hiciera un título diciendo que estoy en cierta zona, pues podría hacerlo fácilmente con un solo comando usando los functions. Así que simplemente quería decir eso y vamos a empezar y enseñaré, pero antes enseñaré como ejemplo dos o tres comandos personalizados que hice. Ahora sin nada más, también quiero recomendarte que si quieres puedes suscribirte a nuestro canal en Maki Plus y activar la campanita y las notificaciones, y ya que en nuestro canal subimos comandos y algunas técnicas que te pueden servir a ti para hacer tus mundos de Map Maker, entre otras cosas de decoración, como estos emojis que ves aquí. Entonces suscríbete a este canal, ya que constantemente estoy buscando novedades sobre Minecraft P, y aunque algunas tal vez no son muy, por así decirlo, interesantes, pero hay algunas que sí encuentro que la verdad son bastante buenas. Aún así, sin nada más, vamos a empezar con esto. Ok, y nos vamos a ir primeramente a la parte de los comandos y vamos a ejecutar un function. Por ejemplo, vamos a poner en el chat barra function y nos van a aparecer aquí varias opciones: ayuda, bienvenido, casa y título. Por ejemplo, vamos a usar el de bienvenido y ejecutamos el comando barra función bienvenido, que es uno de los que tengo. Y bueno, dice esto: Hypixel en línea 1 de 10, bienvenidos a Hypixel, estamos actualizando el server, disculpa si encuentras bugs. Esa es una de ellas. También tenemos aquí otro, o bueno, también tengo otro aquí, que en vez de bienvenido dice casa, que creo que ese no lo tengo configurado ahora que lo pienso. Ah, bueno, sí lo tengo configurado, y este es simplemente uno que me teletransporta hacia, obviamente, la casa, que en este caso sería el spawn, aunque creo que no lo es, pero bueno. Tengo este que es title, que dice: este comando es muy bueno para minijuegos, parkours, etcétera, pruébalo. Y bueno, ahora ya habiendo probado estos ejemplos, vamos a pasar con lo técnico, o por así decirlo, con la configuración. Ok chicos, y nos encontramos aquí en el gestor de archivos. Y bueno, quiero decir antes de nada que podemos usar cualquier gestor de archivos, hasta el nuestro. Y bueno, en mi caso voy a usar este gestor de archivos que se llama asimismo gestor de archivos, si no me equivoco. De hecho, a ver, vamos a ver. Y se llama gestor de archivos. Ok, lo pueden encontrar en Google Play, así que no se preocupen de descargar a Pecas, que está justo allá. Y bueno, lo buscan y lo van a encontrar seguramente. Ok, y vámonos a ir al almacenamiento principal y vámonos a la carpeta de games, que es esta carpeta que ven aquí. Ya habiendo entrado, nos vamos a com.mojang y les dejaré en la descripción lo que es por así decirlo, el complemento que estoy usando, con el que hago los functions.
Entonces ustedes lo descargan y lo importan en su mundo. Si solamente lo van a importar en su mundo, váyanse a esta carpeta que se llama Behavior Packs. Si solamente lo van a importar, es muy importante. Si solamente lo importan en el mundo, váyanse aquí a Behavior Packs y van a encontrar una carpeta que se llama Functions, que es esta de aquí, esta que están viendo. Entonces, ya habiendo entrado, les aparecerá estas cosas. Ahora, si no es el caso y la añaden a su propio mundo antes de entrar al administrador de archivos y a toda esta parte de com.mojang, pues simplemente si ya lo tienen en un mundo importado este complemento, pues váyanse a esta parte que es Minecraft Words, que es esta de aquí, y habiendo entrado van a su mundo, o bueno, en mi caso yo tengo todos los mundos con nombres porque constantemente tengo que andar editándolos y demás, pero seguramente sus mundos aparecerán con códigos como estos de aquí. Simplemente si quieren saber cuál es su mundo, vayan a Minecraft y busquen y vean la última imagen que tiene su mundo del último guardado. Entonces, si ustedes guardaron mirando hacia el cielo, seguramente aparecerá una imagen suya mirando hacia el cielo. En mi caso tengo esta imagen que es desde la última vez que me conecté, pero este no es mi mundo, es este de aquí. Y la última vez, de hecho no se ha actualizado esta imagen, pero bueno, les aparecerá una imagen. El punto es que busquen su mundo y cuando lo encuentren váyanse a la carpeta de Behavior Packs, que es esta de aquí, y ya habiendo entrado vayan a la carpeta de Functions, obviamente. Si tienen más add-ons o complementos aquí, seguramente tienen que bajar hasta encontrarla, pero bueno, yo como tengo solamente uno, entro aquí y me aparecen los mismos datos, solamente que con la imagen cambiada. Ok, ya habiendo hecho esto, vamos con lo siguiente. Pues bueno, ya habiendo estado en estas carpetas que les aparecen aquí, vamos a empezar con lo que es la creación de los comandos. Nos vamos a ir a esta carpeta que dice Functions y nos aparecerán todos los functions. Es muy importante que no borren la carpeta que dice tic.json, ya que esa carpeta no sé qué pasa si la borras, pero es por si acaso, mejor dicho. Entonces vamos a usar uno de estos functions para crear los functions, obviamente. Y en mi caso voy a tomar el de función de ayuda y lo voy a copiar para crear otro. Cuando lo copie y lo pegue aquí me aparecerá esta carpeta diciendo ayuda y copiar. Bueno, en mi caso aparece así por el explorador que lo hace automáticamente, pero si ustedes lo copian seguramente les aparecerá algo similar. Y básicamente lo que tenemos que hacer ahora es cambiarle el nombre a uno de nuestra preferencia. En mi caso yo pondré el nombre de dados. A ver, vamos a poner el nombre de dados. Perfecto. Y vamos a darle a aceptar. Ya habiendo tenido entonces nuestra carpeta de funciones de dados, vamos a entrar a ella. Y nos aparecerán los comandos que yo anteriormente tengo en el función de ayuda. Y bueno, vamos a borrar estos comandos de aquí y vamos a ejecutar o hacer los nuestros. Y yo voy a pegar estos comandos que tengo aquí, que ya los tenía copiado porque ya he tenido que grabar varias veces, pero bueno, básicamente son comandos muy sencillos y yo en esta función lo que quiero hacer es que me TP dos bloques más adelante, se sumone un NPC justo donde estoy y que me aparezca un título diciendo que estoy en la zona de PvP. Básicamente ese es el función que yo quiero ejecutar en este video. Ok, lo guardamos ahora y hacemos lo siguiente. Vamos a retroceder y vámonos a esta carpeta que dice Bridge. Esta que están viendo aquí, a ver si la logro marcar, esta carpeta de aquí. Vámonos a esa carpeta, entramos a caché y a Behavior Packs, Functions y nos aparecerán de nuevo aquí los functions. Ok, y vamos a copiar nuevamente la carpeta que dice ayuda y vamos a copiarla aquí. A ver, vamos a copiarla, lo pegamos aquí y cambiamos nuevamente el nombre al nombre de dados. Ok, cambiamos el nombre. Ahí estamos. Y ponemos dados nuevamente. El nombre es importante que pongamos el nombre, ya que así sabremos qué functions son los que tenemos aquí. Ya tenemos casi el proceso terminado. Ahora lo que vamos a hacer es ir aquí y nos aparecerá este menú.
No se pongan nerviosos, como a mí me pasa a veces cuando veo cosas como esta, que me pongo nervioso. Pero bueno, es muy sencillo y de verdad es muy sencillo esto. Entonces, vamos a borrar lo que son los comandos de aquí, excepto esto de aquí, esas últimas, esta comilla y esta llave no la vamos a borrar. Y vamos a borrar hasta donde dice título, o sea, hasta aquí. Las comillas tampoco la vamos a borrar y borramos todo este comando de aquí. Y aquí ya deberíamos poner los comandos que pusimos anteriormente. Pegamos y ponemos todos estos comandos y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a borrar aquí y cuando quede solamente una sola línea, o que no quede espacio mejor dicho, vamos a buscar aquí lo que es la barra, pero no esta barra que ven aquí. Esta no es la que queremos, esta no la queremos. Vamos a buscar esta de aquí y vamos a poner R y después buscamos de nuevo la misma barra y ponemos N. Entonces, esto de RN es como para espaciar, o sea, es como si estuviéramos haciendo esto de aquí, que bajamos así, y es importante que lo pongamos en cada comando. Ok, en mi caso voy a copiar esto de RN y se lo voy a poner a cada comando. Lo copiamos y nos vamos al siguiente, que es un título @p. Quitamos el espacio que tiene y pegamos lo que es el RN, o sea, esto que es el barra R barra N, y lo ponemos aquí. Entonces ya tendríamos todos los comandos hechos. Ahora nos falta una cosa importante, que es el nombre. Okay. Entonces, esto de aquí que dice ayuda lo cambiamos a dados. Perfecto. Lo cambiamos a dados. Y bueno, básicamente ya tenemos casi esto casi lo tenemos listo, excepto que nos falta cambiar el file UI, que esto básicamente lo que es un código que nos sirve para que Minecraft no lo detecte como objeto duplicado. Entonces, no sé si les ha pasado que ponen un pack y cuando lo ponen dos veces le dice objeto duplicado. Eso se aplicaría aquí, pero con el function. No queremos que detecte el function ayuda nuevamente, porque si no, no funcionará. Sino que queremos que detecte este function que es aparte. Y para esto vamos a usar una página que es una página que crea códigos UID. Pero bueno, yo como ahora mismo, como ven, no tengo internet ahora mismo, por lo cual voy a simplemente cambiar una letra. Por ejemplo, tengo esta A de aquí y la voy a cambiar por la B, que creo que igualmente funciona. Simplemente lo importante de estos códigos es que no sean iguales, así que en teoría debería funcionar. Pero si no les funciona, simplemente vayan a la página, refresquen, copien el código que les aparece y simplemente hacen esto, le dan dos veces aquí o básicamente lo marcan el código entero y le dan a pegar, que sería igualmente lo mismo. Entonces vamos a copiar esto de aquí y ya vamos a probar a ver si funciona, que en teoría ya todo debería estar bien, o mejor dicho, ya todo está bien. Así que vamos al Minecraft y vamos a probar esto. Ok chicos, y nos encontramos ahora en Minecraft y vamos a probar lo que son los functions. Como ya saben, para hacer un mini recuento, el function básicamente lo que hará es que nos teletransportará dos bloques en Z y en X, y además summoneará un NPC que se llama Emaki, y por último nos hará un título diciendo que estamos en la zona de PvP. Entonces vamos a ejecutar lo que es el function, y que sepan que pueden suscribirse al canal y activar la campanita, igual que pueden seguirme en mis redes sociales. Tengan eso en cuenta y vamos ahora a ejecutar lo que es el function. Ok, le damos a tab y vamos a ejecutar el function. A ver, vamos a escribir aquí function. Function, perfecto. Y nos aparece aquí ayuda, bienvenido, casa y dados, que fue el nuevo function que añadimos. Entonces vamos a hacer esto y añadimos, ok, y ponemos dados, mejor dicho, ponemos dados, ok, separar, bueno, no es necesario separar, y vamos a darle a aceptar. Como ya saben, dice, estás en la zona de PvP, crea el NPC
y más importante nos teletransporta a lo que es dos bloques en Z y en X. Entonces aquí abrimos el menú del NPC y como ven su nombre es Emaki. Ahora, ya habiendo hecho esto, que conste que no se ve el nombre y es porque quité el mostrar nombres de, o sea que no se mostrará la name tag y cosas como esa, por eso es que no se ve el nombre. Ahora sí nada más, recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales y nos vemos hasta la próxima en un nuevo y riguroso video.